le quisiera plantear que siguiéramos un poco comentando lo que hablábamos con nuestra periodista Erika Olavarría, ¿no? Digamos que la razón, ¿no?, que se entendió que había detrás de estos ataques fue una ofensa por unas caricaturas que representaban al profeta Mohammed, algo que pues resultó ofensivo para muchas personas que son fieles del Islam y que de por sí no consideran que se tenga que representar, ¿no?, ya de entrada a su profeta, aparte de las circunstancias en las que se le represente. Además, se considera muchas veces que el humor tiene sentido cuando va de abajo arriba. ¿Cómo entendió usted esas caricaturas? Más allá, por supuesto, de que sean de buen gusto o no, por supuesto que no justifiquen un ataque terrorista. Muy buenos días, gracias por la entrevista. Bueno, lo primero que habría que decir es que el derecho a la libertad de expresión, si es que lo tomamos en serio en una sociedad democrática, no es el derecho a que digamos lo que le gusta al resto, lo que le agrada al resto, lo que no ofende al resto, sino todo lo contrario, ¿no? La tolerancia de las sociedades democráticas en las que estamos nosotros y en las que creemos nosotros supone precisamente que a veces, pues, esta libertad puede rozar con el mal gusto e incluso con lo ofensivo, ¿no? Con lo poco virtuoso, con lo inmoral, con lo chabacano, en el caso, chabacano lo decimos en el Perú, lo de mal gusto, ¿no? Y suele ser así en el caso de la expresión humorística, ¿no? Porque está siempre muy al límite, juega un poco al límite de la ofensa. En realidad ese es el sentido de la expresión humorística, porque si el derecho lo vamos a tener para que nos digan lo que nosotros creemos y lo que nos gusta, entonces no es un derecho, digamos, que sirva de mucho. En segundo lugar, la libertad de expresión desde los orígenes, digamos, los avances más importantes ya en la modernidad, se centraron precisamente en el ataque al aspecto religioso, en la medida que suponía una gran autoridad, ¿no?, en Occidente. Y la tolerancia de las sociedades democráticas o el avance de las sociedades democráticas hizo precisamente que quienes eran creyentes, ¿no?, asumieran precisamente tolerancia frente a expresiones que no compartían su religión o incluso podían ser fuertemente críticas de este. Entonces, cuando se habla de la representación del profeta, que es verdad, es un mandato para los creyentes, ¿no?, y que a nosotros nos puede individualmente suponer un nivel de respeto, no es un mandato para los no creyentes, ¿no? Y nuestras sociedades, Francia, las sociedades occidentales, asumen que en un Estado laico la gente puede tener diversas creencias y también exponerse al escrutinio y a la crítica de quienes no creen en sus creencias. Ese es parte del juego democrático, ¿no? No estamos diciendo que eso sea moralmente correcto, del mejor gusto, sino que es precisamente parte de entrar, ¿no es cierto?, en una discusión, a veces pues, como les digo, que deja de lado el tema del gusto y de la ofensa para entrar en discusiones que son propias de las sociedades democráticas. Esa es la función de la libertad de expresión, mover Claro. el tema, los temas de actualidad, ¿no? Claro, pero le planteo lo siguiente. ¿Una broma racista o misógina entra dentro de lo que debe ser aceptado como libertad de expresión o, digamos, a límites del humor? Muchas gracias. Esa es una gran discusión actual también en las sociedades democráticas. Hay un nivel de tolerancia mucho mayor en Estados Unidos que en Europa, ciertamente por la historia de Europa, ¿no? Y actualmente ese es el gran tema, ¿no?, de discusión. Claro, por un lado, lo que se dice es que esto vulnera la igualdad, ¿no? Y por el otro lado, quienes defienden, y en este caso yo estoy de ese lado, pero les digo, es un tema altamente discutible, el gran problema es lo que se conoce como pendiente resbaladiza. Entonces, si hoy alguien, además, cierta autoridad, que habría que ver qué autoridad, ¿no?, es la que está legitimada para decir esto va, esto no va, porque esto es discriminatorio, esto no es discriminatorio, ¿qué más sigue, no? ¿Qué más, cuál va a ser la lista de cosas sobre las que no podemos reírnos, sobre las que no podemos expresarnos, ¿no? Yo creo que el riesgo para la libertad de expresión es enorme y la ventaja para la igualdad es
más bien bajo. Creo que hay otras formas en las cuales se tiene que consolidar la igualdad, ¿no? A través de, precisamente, de programas de empoderamiento de las minorías, ¿no? De darles espacio para que entren también a la deliberación, de asegurarles una buena calidad de vida, sus derechos, etcétera. Creo que es altamente riesgoso hacer lo contrario y de hecho en Europa lo que está pasando es que tenemos, por ejemplo, resoluciones, sentencias del Tribunal Europeo vinculadas, por ejemplo, a libertad religiosa, que son, a veces dicen A, a veces dicen B, no generan seguridad sobre esto. Y claro, por ejemplo, uno dice, bueno, sí, se protege la libertad religiosa, por ejemplo, en los cristianos, pero entonces tendríamos que ser coherentes y hacer lo Claro, mismo con las caricaturas de Mahoma, ¿no? exacto. Porque la libertad debe ser coherente, ¿no? Entonces yo creo que es un riesgo usar la libertad de expresión para eso. Y precisamente en medio de esta discusión, ¿no? Pero sobre todo teniendo en cuenta que estas caricaturas desencadenaron en la matanza de 12 personas, 8 de las cuales plantilla, ¿no?, de esta revista satírica francesa, Charlie Hebdo, cómo, digamos, supuso un punto de inflexión en el mundo de las caricaturas, del humor, de la libertad de prensa, de los estudios sobre esta libertad de prensa, este ataque hace una década? Sí, lo supuso y, insisto, eh, creo que hay que dejar muy de lado el hecho de lo que uno pueda apreciar o incluso discutir. Uno podría criticar, ¿no? Las formas de Charlie Hebdo y de, en fin, otras revistas, ¿no? Y eso es parte de la discusión. Uno podría decir, yo no voy a hacer una cosa así, yo no voy a hacer chistes sobre la religión de las otras personas, qué sé yo, pero lo que uno no puede hacer es prohibir, censurar legalmente o censurar peor todavía a través de la violencia, ¿no? Eh, Porque, insisto, es la tolerancia sobre este tipo de expresiones en la medida que no supongan una exposición a la violencia. Es decir, claro, ejemplo típico que se usa, Radio Ruanda diciendo en medio de una guerra civil, vayan y maten al enemigo. Bueno, eso es absolutamente distinto, suele ser un límite a la libertad de expresión, ¿no? Está yendo avisando de que tienen que matar, ¿no? En medio de una guerra civil. Pero lo demás es, creo que ahí se mide la fortaleza de nuestras sociedades, ¿no? Y de nuestros ciudadanos, ¿no? Y de la capacidad que tenemos para discutir, para criticar, para rechazar eventualmente a través de manifestaciones sociales, de opiniones en redes, etcétera, ¿no? No de la violencia y yo diría menos tampoco de la censura legal, ¿no?